Y así, la llama de la lámpara, después de consumirse, se extinguió por completo. Walt Whitman, Diario de un poeta. El departamento olía a moho. Las paredes necesitaban una mano de pintura, pero era habitable. Un tipo como él no podía darse el lujo de aspirar a una vida mejor. Cuarentón, profesionalmente un fracasado, el divorcio le dolía más por sus implicaciones financieras que por la ruptura de una familia que había sido como todas, mediocre, rutinaria. Como cualquier familia, en fin. Pensó Carlos Esteves llevándose al bolsillo el juego de llaves oxidadas, uncidas a un barato sujetador de plástico que le acababa de entregar la casera, después que pagó por adelantado el alquiler de 3 meses. El ascensor no funcionaba. Nada raro en un edificio de apartamentos construido 20 años atrás, y que como los seres vivos y las cosas hechas por el hombre, empezaba a delatar por todos lados las inevitables flaquezas de la edad, grietas y desconchados, burbujas reventadas de pintura, olores remotos, de cañerías rotas, putrefactas. Carlos Esteves descendió lentamente el juego de escaleras desde su quinto piso. Engordaba y cada vez le era más trabajoso caminar. Sonrió, y pensar que de niño sus pies querían volar. La portera recibió las llaves con un gruñido. Prefería dejarlas. Era tan despistado que podía perderlas en el autobús rumbo al trabajo, o olvidarlas en la oficina, y después tendría que pasar la vergüenza de pedir a la portera que le abriese su departamentito, donde no acababa aún a desempacar sus indispensables pertenencias. No le molestaba vivir como un virtual ermitaño. Lo que le ofendía era que él no pretendió ser ningún solitario asceta a la edad de 40 años. Suponía que él, como todos, esperó algo diferente de la vida. Ante la acera se extendía la avenida, casi despojada de vehículos a esa hora, y más allá la seca extensión del parque contiguo. Una de las razones que le animó a elegir aquel departamentito, la posibilidad de abrir la ventana y mirar hacia abajo, un manchón verde, un pedazo domesticado de naturaleza que le proporcionara diariamente una ilusión de libertad y límite imposible. Pero era plena temporada seca y aquel parque más bien parecía el cementerio del verdor. Sus árboles se veían tan poco robustos que su rala hojarasca no compensaba lo estéril, lo moribundo del paisaje. Barrigón, luciendo un suéter de rayas horizontales blancas y azules, era la viva imagen de aquel terrorista peruano, con su barba entrecana, las gafas, el pelo desordenado y crespo, según solían comentar riendo sus jóvenes compañeros de oficina. El fracaso otorga el parecido de una persona con otra, pensó amargo. No demasiado, porque a su edad había comprendido que nada resuelve la amargura, esa frustrada forma de rebeldía. Se disponía a situarse bajo la visera de cemento de la parada de autobuses, cuando distraídamente observó que a lo largo del flanco del parque avanzaba un grupo de personas que poseía cierta singularidad que al principio no alcanzó a descifrar. Miró su reloj pulsera y decidió que aún tenía tiempo para mirar al prójimo. Sonrió. Utilizaba una palabra cristiana de su infancia. Prójimo. No lo había. Existía gente nada más, y multitudes o transeúntes, conocidos, desconocidos, nada más. Sí, la rareza de aquel grupo provenía de la chica que se movía entre las personas mayores que la acompañaban. Una señora de rizos entrecanos, un señor de aspecto devastado, otra señora un tanto más joven. La chica caminaba como un cangrejo herido. Apoyada en un bastoncito de metal cromado, doblaba las delgadísimas piernas embutidas en un pantalón beige demasiado amplio para compensar su delgadez. Era como si cada una de sus extremidades pretendiera avanzar en direcciones contrapuestas. Al fin, las pobres piernas de la muchacha describían laboriosos semicírculos y conseguían avanzar. Con los gestos de ánimo de sus acompañantes que parecían una ayuda más enérgica que el bastoncito en el que apoyaba sus pequeñas manos para que los pies renqueantes, embutidos en medias oscuras y mocasines blancos, pisaran el suelo para mover aquel delgado y desorganizado cuerpecito. Cuando Carlos Esteves se fijó en las facciones de la chica, ahora que se encontraba exactamente frente a él, se dijo abismado que nunca había visto un rostro tan hermoso. Era como si la insignificancia deformada de aquel cuerpo hubiera trasladado toda su perfección posible, en potencia, al óvalo mate de aquel rostro adolescente cuyos ojos, abandonados y tímidos, se sombreaban inmenso bajo pestañas largas, cejas regulares y pobladas, y una bella nariz recta que complementaba a perfección unos labios entreabiertos.
gruesamente sensuales, donde los dientecitos blancos mostraban al descubrirse el esfuerzo de aquel cuerpo desdichado en su dificultoso avance a lo largo del parque. Dejó de mirar tan intensamente a la muchacha por temor a que sus acompañantes lo advirtieran. Ya de espaldas hacia él, pudo observar a gusto la cabellera oscura y abundante de ella. Un rostro que no corresponde para nada con su cuerpo, pensó perplejo. Es que todo el mundo está acostumbrado a considerar maniqueamente la fealdad y la belleza, la perfección y la contrahechura, el dolor y el placer. A nadie se le ocurriría pensar, se dijo, en lo doloroso de un placer, o la belleza que irradia oscuramente de lo monstruoso, o lo diurno que se esconde en la noche. Volvió a mirar el reloj. Aún le sobraba tiempo. Desde que se mudó al nuevo departamentito podía demorarse un poco más. Antes no. En la lejana urbanización donde vivía debía apresurarse para tomar el autobús que le dejaría apenas a tiempo cerca de la oficina. ¿Qué enfermedad tenía aquella muchacha? ¿Por qué la belleza de su rostro se volvió tan intensa mientras el cuerpo joven era ganado irremediablemente por la atonía, el raquitismo? Sintió el impulso de seguir discretamente al grupito familiar y se prometió, mientras empezaba a caminar en la misma dirección de la familia, que si avanzaban más de 2 cuadras desistía de seguirlos, porque un nuevo retraso en la oficina no se le iba a perdonar a Miguel, su antiguo condiscípulo, su actual jefe. Pensó en Miguel mientras iba detrás de la muchacha y su grupo familiar. No podía evitar un asomo de odio cuando recordaba a Miguel, el arquitecto Miguel Alcántara, poseedor de un espacioso estudio donde él era uno de los 7 dibujantes que Miguel utilizaba para apresurar los muchísimos proyectos que caían en sus manos, tantos que le era preciso rechazar los menos importantes y costosos. Que él pudo ser como Miguel, pensó rencoroso. La muchacha enferma y sus acompañantes se detenían momentáneamente en la esquina del parque y aguardaban el cambio del semáforo, pero la joven no podía permanecer inmóvil. Su delgadísimo cuerpo temblequeaba apoyado al bastoncito y sus piernitas eran las de una garrapata malherida agitándose en el aire denso y azul de los gases que despedían las hileras de autos al arrancar. No pudo ser como Miguel, rectificó. Pudo ser un arquitecto muchísimo mejor. Sí fue, durante 3 cursos, el alumno más competente de la facultad, y hasta ahora sus antiguos maestros no salían del asombro cuando al encontrarse casualmente con él le recordaban aquel proyecto de maternidad que realizó, o las teorías sobre el Bauhaus que exponía en las clases y que avergonzaban a algún catedrático porque aquel alumno siempre parecía saber muchísimo más que sus maestros. ¿Cuándo dejó de ser aquel estudiante de insigne futuro para convertirse en la mediocridad de ahora? La chica y sus acompañantes cruzaban la vía con la lentitud que imponía el paso vacilante de ella. Ganaban la acera opuesta, seguían calle arriba. Fue cuando Lía le dijo que los actos de amor que hacían tuvieron consecuencias y que estaba embarazada. Lía, graciosa y coqueta alumna de primer año en la facultad cuando él principiaba el tercero, la de los jeans ajustados que se ceñían a unas nalgas de manzana madura, de pomelos suaves, la de la cinturita de avispa, la de los cabellos teñidos de rojo, alborotados al viento cuando salían a prisa de los pasillos de la facultad para beber un refresco, escuchar música, amarse en parques y hotelitos, en discotecas oscuras o recónditas esquinas nocturnas. Se casaron por lo civil y Miguel fue su testigo. Y a fines del tercero, Miguel empezaba a ganarle en el diseño de proyectos, en el cálculo infinitesimal, y emitía sus teorías sobre el Bauhaus y Niemeyer en la clase, con la misma seguridad que él antes lo había hecho. Y los profesores dejaban de tomarle en cuenta a él para atender a Miguel y decirle como antes se lo dijeron a él, que su porvenir profesional era brillante. Retiró con un pie una lata de cerveza pelmazada que yacía en la acera. La muchacha y su grupo se detuvieron ante un edificio resguardado por verjas. Él lo alcanzó desde la acera de enfrente y pasó de largo, espiando con el rabillo del ojo el letrero de latón que decía Centro de Parálisis Cerebral La Esperanza. Así que era eso lo que tenía la muchacha bella del cuerpo delgadísimo. En cualquier caso nada, pensó, si se comparaba a su propia parálisis. ¿Qué se había detenido dentro de él cuando se casó con Lía y cursaba el tercero de la facultad? Nació Jimmy cuando él cursaba precisamente el 4º año y Gina mientras sufría el año final de la carrera, y siempre habitaban en departamentitos sórdidos, de paredes con la pintura descascarada, en donde se concentraban los olores de la cocina y los pañales infantiles,
Ilia abandonó la facultad. Los niños, por supuesto, tenía que atenderlos. Y él empezó a ganarse la vida como dibujante de proyectos. Y su futuro se volvía siniestro porque estaba seguro de que sus profesores de primero y segundo años de la facultad se equivocaron de medio en medio. Nunca sería un arquitecto brillante y no fue ni siquiera un profesional porque desistió. Desertó justo cuando Miguel Alcántara y los otros condiscípulos preparaban las tesis para sustentar la graduación. La arquitectura del tercer mundo, programas habitacionales alternativos, reivindicación de los espacios urbanos. Y Miguel se graduó, y él no asistió a su fiesta. Se avergonzaba tanto de sí mismo y un par de años después, Miguel, patillas de culata de fusil, saco de pana con parches de cuero en los codos, jeans de marca, mocasines pardos. Le reconoció en la calle cuando se disponía a abrir la portezuela de un auto del año que era suyo, y se abrazaron, y Miguel mirándole a los ojos le repitió la misma pregunta que se le había hecho en cuarto, en quinto, en sexto año de facultad. ¿Qué te pasó, hermano? Y él, como siempre, no tuvo respuesta porque cosas como el fracaso, el desánimo y la vocación para la mediocridad carecen simplemente de explicaciones, y se dan como un cacto que crece en el erial, o una mosca revoloteando en torno a un montón de desperdicios. Miguel le llevó en su auto del año hasta cerca del sitio donde él debía ir, y en el trayecto, mientras escuchaban música ambiental que surgía del aparato de radio del vehículo, Miguel le propuso que trabajara con él. Necesitaba un dibujante. ¿Aceptaba? Desde entonces fue el empleado de su antiguo compañero de facultad que por 2 años pareció destinado a ser menos brillante que él. Una imitación, un segundón. La esperanza. Pensó que los nombres que daban a ese tipo de establecimientos eran irónicos, risibles. La chica, flanqueada por sus acompañantes, subía dificultosamente un pie, luego el otro. Unos segundos de vacilación, de temblor, antes de que pudiese ganar el siguiente escalón que llevaba a la puerta de aquel centro de rehabilitación. Cada movimiento debía ser una tortura para ella, y sin embargo era tan hermoso su rostro, como si el dolor le embelleciera. La recordó de perfil, mostrándole su carita pálida y atormentada, unos ojos donde se concentraba la juventud, donde ardería quizá la esperanza, algún sueño igual a los de cualquier muchacha de su edad, con piernas esbeltas y ágiles, cuerpo venturoso, novios, fiestas y proyectos. La puerta doble, de vidrios esmerilados, se abrió y dejó pasar a la joven y sus acompañantes hacia un interior iluminado por neones. Carlos Esteves empezó a desandar su camino rumbo a la parada. Qué penosamente morboso era, a veces, pensó con resignación, seguir una chica semi-inválida solamente por la belleza excepcional de su rostro. En la visera de cemento y metal se había congregado un pequeño grupo que aguardaba con sombría indiferencia el paso de los autobuses. Los árboles de escaso follaje que sombreaban el parque reseco mostraban a la luz de la tarde los muñones de sus ramas, con la promesa en botón de un verdor nuevo. Zarandeado, pisoteado, arrinconado, de pie y con una mano firmemente asida al tubo horizontal bajo la maltrecha carrocería del autobús, hizo su trayecto cotidiano sin dejar de pensar en aquella muchacha. Sentía lástima, pero en primer lugar una lástima para consigo mismo, puesto que, pensó, todo espectáculo lastimero no hace sino recordar que en el fondo todos somos infelices. Y además, se dijo, mientras miraba hacia los cráneos de sus casuales compañeros en el autobús que como él viajaban de pie, una injusticia, un rostro tan hermoso en un cuerpo que apenas podía consigo. Y si hubiera sido una adolescente horrible, digna de sus piernecitas, de su espalda torcida, de sus manos débiles y afanosas, entonces no hubiera reparado en ella, en lo absoluto. El autobús dio un bandazo al doblar una esquina, y una vieja que iba a su lado murmuró algo ininteligible mientras hacía prodigios de equilibrio para no precipitarse hacia uno de los asientos ocupados. Miguel ya estaba a esa hora en su oficina, amplia, segregada del resto de la planta por tabiques de vidrio traslúcido. Procuraba ser visto lo menos posible por su antiguo condiscípulo y actual jefe. No era rencor o envidia, o cuando menos no lo era tanto. Carlos Esteves constituía una especie de fracasado púdico. Las raras ocasiones en que el arquitecto jefe lo llamaba a la oficina, generalmente para asuntos de poca importancia, podía apreciar fugazmente los cambios del lugar desde la última visita. Un cuadro más, o uno menos,
los helechos mudados porque Miguel siempre ordenaba sustituir a aquellos que empezaban a desmejorar y secarse por otros muy verdes, rozagantes, el mobiliario, que lo reemplazaba cada año, más o menos, la secretaria, igualmente renovada pero siempre de atractivos atributos. Miguel, desde su sillón giratorio, aguardaba que avanzara, sin mirarle, que recorriera desde la puerta toda la extensión muelle del alfombrado, y nunca le invitaba a sentarse. Era un empleado más, indigno de cualquier consideración. Daba las instrucciones precisas, y el silencio que luego se formaba, la tosecita seca de Miguel, o unas palabras que le dirigía a la secretaria, como para borrarlo mentalmente de su presencia, le indicaba con elocuencia que debía marcharse, y lo hacía enseguida, generalmente preguntándose por qué fue tan abúlico, tan redomadamente imbécil. Si aquel momento mismo él podía hallarse en una oficina 10 veces mejor que la de Miguel, fastidiando a un pobre diablo que sería uno de sus empleados. Cruzó rápidamente frente a la oficina de Miguel. Mantenía la ilusión, absurda ciertamente, de que su antiguo compañero de la facultad reparaba en el instante en que su sombra se proyectaba en los cristales velados que dividían el sitio de Miguel del resto de la planta, y que de alguna manera se hallaba pendiente de él, como si temiese la resurrección de aquel condiscípulo de hacía tantos años, tan prometedor y tan brillante, y que ahora vegetaba como un subalterno sin otra aspiración que la de conservar el puesto. No demasiado afanados, en cualquier caso con el aire indispensable de concentración sobre las mesas de dibujo, para que una inopinada presencia del jefe no los sorprendiera holgazaneando, la media docena de jóvenes dibujantes del estudio lo recibió con las medias sonrisas sarcásticas de siempre, y volvieron a sus escuadras y lápices, a sus calculadoras manuales, estudiantes de la facultad, como él lo había sido, pero que no permanecían mucho tiempo en la empresa, a lo sumo el lapso suficiente para costearse los estudios, y luego eran arquitectos, constructores, urbanistas. Durante los años que estaba allí, Carlos Esteves había conocido a tantos, casi iguales entre sí por aquel optimismo visceral que concede la juventud, poco respetuosos con él, generalmente, ya que debían verlo como la mediocridad y la falta de ambición personificadas. Incluso aquellos de la última tanda habían tenido la ocurrencia de advertirle su parecido con el terrorista derrotado. Se remangó el suéter de rayas horizontales, tomó un lápiz, lo aplicó a la superficie del pliego extendido sobre su mesa de dibujo y reinició el trazo de aquellas líneas de algún proyecto concebido por Miguel, que le parecía cada vez más repetitivo y comercial, carente de imaginación. Un remedio de su propia condición de remedo, pensó, mientras miraba a través de los amplios ventanales azulados del estudio. Desde el fondo surgía el tráfico denso, sonoro de esa hora de la tarde. Tras los cristales, las dispersas nubes se mantenían casi a ras de los perfiles apiñados de los edificios circundantes. Afiló un par de lápices, suspiró. En su derredor, los jóvenes dibujantes se embromaban entre sí, ignorándolo. Pero Miguel, al principio, aún conservaba un resto de fe en él. Cuando lo llevó a trabajar en su estudio de arquitecto, quizá esperaba encontrar a un colaborador, no aquel fracaso que era. En aquella época, era un viernes, atardecía, y Miguel fue hasta su mesa de dibujante con una botella de licor y un par de vasos. Había que relajarse, hermano, de las tensiones de la semana. Un trago no les caería mal. Bebieron, y Miguel, con las piernas cruzadas una sobre la otra, la camisa abierta, el cabello en desorden, le hablaba de su reciente matrimonio, de las deudas, de las perspectivas de la oficina, los contratos, y él presentía que no le invitó a aquellos tragos de confianza para hablarle nimiedades. Alerta, sin apurar demasiado el contenido de su vaso, aguardaba el momento en que Miguel le preguntaría lo de siempre, por qué se había quedado en la vida. Y sucedió. Con los ojos velados por la embriaguez progresiva, Miguel le hizo, por supuesto, la inevitable pregunta, pero agregó, con un tono ominoso que a Carlos Esteves le produjo un estremecimiento: no creas que fracasar es tan fácil. Debes ganarte el fracaso. Y agregó que él cuidaría de que, en adelante, cumpliera como era debido su derrota. Él reaccionó como si hubiera recibido un pinchazo en la parte más sensible. ¿Se trataba de una broma? Ninguna broma, hermano. Eres un falso fracasado, es decir, lo peor. Guardas tu talento para algo sublime. Hipócrita. Si en la facultad nos ganabas a todos, y ahora mismo, si te diera la gana, pudieras hacer algún proyecto que me dejaría boquiabierto.
Miguel se enfurecía. Estaba a punto de golpearle con un vaso o los puños. Él solo acertó a decirle que se calmara, que no había vueltas que darle al asunto. No fue un arquitecto. Se conformaba con aquel empleo como dibujante. Miguel bebió un nuevo trago. En sus párpados había un asomo de humedad, que Carlos Esteves lo atribuyó únicamente al licor. El fracaso de alguien que se admira duele más que el propio, le confió lleno de rencor. Aquella tarde, Miguel se comportó con él como un jefe distante y correcto. Nunca más volvió a invitarle un trago. Sus relaciones no rebasaron lo estrictamente profesional. Dejó a un lado los lápices, las escuadras, se sobó la barba y volvió a mirar hacia los amplios ventanales que filtraban la luz del exterior. En realidad, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa por la que abandonó la carrera cuando le esperaba un futuro exitoso? Por aquella razón, Lía, su esposa, empezó a odiarle, y más tarde los chicos, cuando tuvieron la edad de entender las causas para las perpetuas estrecheces, el cambio de un departamentito por otro igual, o peor, y todo terminó en una separación acrimoniosa, henchida de rencores y de agravios. Y él se fue a vivir solo, y empezó a ahorrar al máximo para pasarles la pensión a los chicos, que ya no lo eran tanto. Jimmy y Gina, dos adolescentes que, cuando los veía, pocas veces, los saludaban con la frialdad que en los hogares rotos se utiliza para quienes se considera desertores. Volvió sus lápices y escuadras. En verdad, no había vueltas que darle al asunto. No fue el arquitecto famoso simplemente porque no le dio la gana. Miguel, se dijo dirigiéndose a su antiguo condiscípulo, su jefe. Lo que sucede es que nunca comprenderás lo estupendo de mi fracaso. No volvió a pensar en la muchacha lisiada hasta el día siguiente, cuando se vistió deprisa, luego de ducharse en el discontinuo chorro frío de la diminuta ducha de su departamento, y conectó la cafetera eléctrica para calentarse su matinal taza de café negro, y recogió un pedazo de pan de la víspera, y se puso a masticarlo con movimientos mecánicos, y miró su reloj, y pensó que no le quedaba mucho tiempo, que debería posponer para la noche el regalo de sus pertenencias en aquel cubículo de un solo ambiente, de aspecto desguarnecido, casi lúgubre, que acababa de estrenar con insomnio y picaduras de chinches. Y entonces salió a flote en su imaginación el rostro de aquella chica, tan nítido como si hubiera acabado de verla, allá, 5 pisos abajo, frente al parque reseco. Descendió los escalones del edificio, rumbo a la parada de autobuses, con la remota creencia de que volvería a verla. Obviamente no fue así, y decidió aguardar a la tarde. ¿Iba ella diariamente a ese instituto de parálisis? Esperó que sí, y lamentó no tener en el fondo del bolsillo aquella pata de conejo que salva la esperanza de los supersticiosos. Devoró con una prisa mayor de la habitual los platillos del almuerzo que por costumbre y ahorrativo deber se servía en alguno de los bares más baratos y menos exigentes. Los de arroz de cartonosa resequedad y las menestras desabridas. Los de vaso de avena repulsivamente tibia y dulzona y sopas aguadas e insípidas, porque deseaba regresar pronto aquel mediodía a su departamento para espiar desde la ventana el flanco del parque por donde debía pasar la muchacha enferma. De pie, frente a los cristales, transcurrió el intervalo en el que normalmente se tumbaba en la cama, encendió un cigarrillo y se ponía a pensar en cualquier cosa, hasta que llegaba la hora de volver a la oficina. Cada minuto que pasaba parecía punzarle con un diminuto, insignificante dolor. La chica de piernas delgadísimas y vacilantes no aparecía por la acera del parque. Salió rumbo al trabajo con la convicción de que, como la víspera, ella y sus acompañantes aparecerían cuando él aguardara el autobús. Pero tampoco fue así, y viajó en el vehículo con el resquemor de un pretendiente frustrado al que le faltaron a una cita. Y fue al cuarto día de aquello, cuando él casi había perdido la esperanza de volver a ver a la muchacha cuando, desde la ventana del departamento que él no había dejado de atisbar como una costumbre pueril y recién inaugurada, distinguió en un extremo del parque la figura lejana, inconfundible de ella, sus piernitas de temblequeante andar, su delgadez que se detendía abruptamente antes de echar a andar nuevamente, siempre unos cuantos pasos, para seguir el camino tras una nueva vacilación. Bajó los escalones del edificio casi al vuelo, y en uno de los descansillos recordó que había dejado la puerta sin cerrar. Volvió a subir, puso llave a la puerta y descendió jadeante, maldiciendo su actual corpulencia, los años que empezaban a parecerle una ominosa advertencia de enfermedades sin fin.
La chica iba acompañada por un adolescente alto que debía ser su hermano. Sus rostros se parecían, no demasiado, pero lo suficiente para saber que provenían de un mismo origen. El joven, con aire protector y un poco fastidiado, sostenía de un brazo a la muchacha cuya palidez denotaba el esfuerzo por moverse, caminar. Bajo la visera de la parada de autobuses, Carlos Esteves asistió en silencio, con una reverencia casi religiosa, al paso de la chica por la vereda de aquel parque reseco que era como su propio corazón. Se negaba a reverdecer, a volverse hospitalario. La muchacha se alejó. Fue una figurita empequeñecida que era penosamente devorada por la perspectiva de la calle, de brazo del hermano, rumbo a aquel instituto donde, supuso Carlos Esteves, no harían otra cosa que aumentar el dolor de aquella chica. La hermosura de su rostro sería cuidadosamente ignorada por especialistas y asistentes que solo se interesarían por el mal, por las extremidades incipientemente atrofiadas, por los estímulos que no recibían respuesta, y pondrían aquel rostro incomparable junto al resto del cuerpo vulnerado entre barras, pedales, colchonetas, sujetadores mecánicos, a fin de que la ortopedia científica intentara ayudarla. Pensó seguirla hasta el instituto, como la vez anterior, pero de pronto se sintió ridículo. ¿Por qué razón él iba detrás de la muchacha? ¿Para compadecerla? ¿Para admirar imposiblemente su rostro? El autobús de su línea, al detenerse en la parada, le salvó de cualquier dubitación. Se encaramó al estribo, imaginando que los pasajeros abarrotados que bullían dentro le contemplarían como una especie de torpe oso en fuga. Aquella noche, en su departamento, se resolvió al fin ordenar las pertenencias que aún permanecían guardadas en cajas de cartón, en maletas viejas, en fundas atadas con piolas. Lo previsible de cualquier mudanza: calcetines impares, camisas ajadas y por lavarse, revistas derroídas portadas y unas cuantas fotografías. Lía y él, recién casados, estrechándose por el talle, cuando a él todavía le importaban el Bauhaus y el Niemeyer, el gótico y la arquitectura renacentista. Fotos con sus hijos, muy pequeños, con aquel relente de intemporalidad que poseen los retratos cuando se ha visto cambiar, modificarse a los en ellos representados. Fotografías más recientes, la familia completa, antes de la ruptura, con un aire de forzada alegría sobre el fondo borroso de un parque de atracciones. Guardó las fotos bajo la pasta de un libro y se desentendió de los objetos tirados sobre el piso que debía cuando menos juntarlos en una especie de orden, aunque fuese aparente. Tumbado boca arriba en la cama, encendió un cigarrillo. Que la soledad era pueril, pensó, como jugar al escondite sabiendo que nadie va a buscarlo a uno. Luego se desvestiría y esperaría a dormirse, y luego amanecería y luego marcharía a la oficina y luego... Sintió un sobrecogimiento. ¿Terminaría así? ¿Cuántos años de rutina le faltaban? Pensó en el rostro de la muchacha enferma. Aplastó el cigarrillo sobre el cenicero que reposaba junto a la cama. Silbó una melodía italiana que le entusiasmó en su juventud y le traía un apretado haz de recuerdos, de nostalgias, una mezcolanza entre lo vivido y lo imaginado, bares llenos de gente y humo, playas vistas en películas, diálogos entre volutas de cigarrillos mentolados. Extrañamente, pensar en aquella chica le otorgaba una sensación de fuerza, de vigor, como si solo comparándose con aquella hermosura incompleta, desvalida, pudiera sentirse algo mejor de lo que era. Pero, ¿quién era ella, al fin y al cabo? Una desconocida, una enferma. Pensó que todos éramos enfermos sin saberlo, enfermos de hastío, de derrota, de muerte agazapada. Debía verla, acercársele, intentar alguna relación que no fuese penosa. Pero ¿cómo? Encendió un nuevo cigarrillo. Tras la ventana del pequeño departamento, la noche de la ciudad titilaba en luces imprecisas, y en la penumbra, el humo del tabaco formaba frágiles estructuras que se disolvían de inmediato, sin dejar rastro. Varios días después decidió visitar aquel instituto de parálisis. Atravesó la puerta flanqueada por vallas herrumbradas del cerramiento y se enfrentó al jardín pobre y descuidado que rodeaba el local, como si esa vegetación hubiera degenerado en forma paralela al destino impuesto a la casa que antes debió ser una residencia con ciertas pretensiones. Tocó. Salió a recibirle una enfermera suspicaz que, cuando él le dijo que deseaba hablar con los directores, pareció reflexionar muchísimo.
la frente contraída bajo la cofia blanca y algo sucia, y respondió el fin que tendría que aguardar. La señora directora no llegaba antes de las 3. Definitivamente, aquella sería una de las poquísimas ocasiones en que no iba a llegar puntualmente a la oficina. Inventaría algún pretexto para ofrecérselo a Miguel. La enfermera le invitó a pasar a una salita de espera que olía desodorante ambiental de un vago aroma sucedáneo de limón. Desde allí pudo espiar el espaciado desfile de pacientes, casi todos viejos, en su mayoría horribles, temblorosos, a punto de caerse, babeantes y con la mirada cruelmente perdida en el vacío. ¿Vendría aquel día su muchacha? Sonrió al otorgarle un grado de posesión respecto a él. El tiempo transcurrió entre el rumor apagado de las órdenes terapéuticas que venían desde las salas, gritos secos, tajantes, que le obligaron a imaginar un campo de concentración. Todo instituto para enfermos tiene algo de campo de exterminio, pensó. Alta, con un moño de un rubio desvaído, sonrisa de impersonal profesionalismo, la directora se detuvo al cruzar junto a él, rumbo a su oficina. ¿Deseaba hablar con ella? Él hizo un movimiento afirmativo y la mujer exhibió en la mano pulcra una llave desgastada. La aplicó a la cerradura del despacho y le invitó a pasar. La estancia era tan aséptica como su dueña. Ella lo miraba fijamente detrás del escritorio, como si reprobara el hacerle perder el tiempo. Él comenzó diciendo que tenía un pariente con, bueno, esos desarreglos que atendían en aquel instituto, y deseaba saber las condiciones del tratamiento. La directora abrió un folder de gruesas pastas grises y enumeró variedades de rehabilitación como un mesero que recitara menús monstruosos, precios, horarios, especialistas. Él, entre tanto, intentaba imaginar el modo de preguntarle a esa mujer por la muchacha. Fingió profundo interés por los datos y respondió que al día siguiente vendría para concretar el asunto. Respiró hondo. Tenía que inventar algo, rápido, en fracciones de segundo. Sí, en aquel instituto había una muchacha que era la ex compañera de un tratamiento anterior de aquel pariente por el que él había ido. ¿Podía darle el nombre y la dirección de aquella chica? Es que se llevaban tan bien ella y su pariente. La directora lo observó con una pizca de menosprecio y repuso que se trataba de información reservada, pero que de todos modos no veía inconveniente en darle las señas de aquella paciente joven. Se llamaba Marcia y no vivía más de 3 manzanas del instituto. Le dio la dirección que él procuró memorizar. Hubiera sido demasiado notorio apuntarla. Discúlpeme, era una simple curiosidad, se excusó él. Es que a mi pariente le gustaría encontrarse aquí con alguien conocido. La directora torció los labios en un mohín que podía pasar por una sonrisa y le extendió la mano. Una mano tan frígida que, al tocarla, le pareció la de un cadáver. La dirección de la chica la pudo comprobar esa misma noche. Era un piso de la tercera planta de una edificación algo arruinada que en los bajos tenía un establecimiento de emplasticar documentos, un taller para reparar relojes y un restaurante vegetariano mustio y escasamente concurrido. Por las señas de la muchacha, en el taller de relojes le dijeron que su familia vivía en el tercer piso. Desde la acera de enfrente, con las manos embutidas en el bolsillo de la chaqueta, sumergido en el resplandor lechoso que exhalaba el alumbrado, ideó morosamente la manera de aproximarse a Marcia. Un nombre corto, ideal para una chica de rostro tan hermoso e incongruente con el resto de su cuerpo. Lo pensó mientras seguía atisbando aquel piso de cortinas corridas tras los cuales irradiaba una luz apacible, hogareña, como las luces de todas las habitaciones que se ven a lo lejos. Compró en una librería un par de obras que trataban acerca de enfermedades cerebrales, disfunciones motoras, males en los cuales la mente perdía progresiva y misteriosamente sus facultades, textos acompañados por gráficas más o menos explícitas para cualquier estudiante de medicina. Durante varias noches, solo en su departamentito, apenas vuelto habitable con el siempre provisional y mediatizado orden de sus pertenencias, tumbado en la cama, Carlos Esteves leyó y repasó los párrafos que le parecían más pertinentes para el caso de Marcia. Sintomatología, tratamientos, contraindicantes, riesgos. Le pareció desolador saber que, en la mayoría de los casos, aquellas enfermedades eran definitivas, y por lo tanto el cuerpo de Marcia sería siempre frágil, sus extremidades concluirían atrofiadas del todo, y probablemente su rostro actual, de excesiva belleza, terminaría destruido, convertido en una atroz caricatura de lo que fue. Sería tan hermoso aquel rostro si lo mirara de cerca. Temió que no, pero solo durante unos instantes.
Tenía que seguir siendo bella si la veía a solo unos centímetros, se consoló. En las horas libres de la oficina, procurando que no lo advirtieran sus compañeros, los jóvenes dibujantes de proyectos, Carlos Esteves diseñó, sobre una cartulina cuadrangular, una imitación más o menos plausible de un título académico profesional de un imaginario instituto extranjero. Los recovecos de las letras góticas de aquel tipo de documentos no eran un problema para él. Luego, revisó minuciosamente su trabajo. Estaba bien. Le agregó unas cuantas firmas pomposas y el remedio de un sello universitario. De aquel cartón pidió en una fotocopiadora unos cuantos ejemplares. Cualquiera de ellos podía otorgar pasables visos de autenticidad a la simulada profesión que fraguaba para acercarse a Marcia, rehabilitador de disfunciones psicomotoras. Si supiera Miguel en qué cosas malgasto mi talento, sonrió, preparándose para el acto siguiente de su farsa. Vestido con corrección, los cabellos rebeldes arduamente peinados, la barba entrecana recortada y los lentes limpios, Carlos Esteves oprimió el timbre del departamento donde vivían Marcia y su familia. Tenía una sensación de ahogo en el pecho, un presentimiento de cruzar un umbral velado, quizá terrible y trágico. No se había sentido así desde su época estudiantil, cuando la policía correteaba con descargas de granadas lacrimógenas a las manifestaciones de la facultad. Un hombre maduro, de piel apergaminada y bigotito color ala de mosca, dejó ver su figura tras la puerta desconfiadamente entornada. Él se presentó con una venia y exhibió de inmediato la copia de su título falso, a fin de evitar por anticipado cualquier dificultad. Dijo que venía del instituto y allí se había interesado especialmente por el caso de la chica. Sí, de Marcia. Su experiencia profesional en varios centros internacionales de rehabilitación le decía que el caso podía ser recuperable. El tipo le escuchó como quien oye llover y luego pareció darse cuenta del asunto. Sin invitarle a pasar, le dijo que Marcia estaba descansando, que no quería importunarla, en lo absoluto, argumentó Carlos Esteves con un tono que le pareció el de un profesional únicamente preocupado por un caso clínico. Solamente venía a hacer una propuesta estrictamente médica. El individuo maduro de piel apergaminada pareció interesarse y le invitó a pasar a una salita con sofás de tapices de color verde metálico y retratos familiares en los muros. El hombre se disculpó antes de meterse en una de las habitaciones contiguas, dentro de alguna de las cuales sonaba el rumor ininteligible de un programa de televisión. Reapareció de inmediato. Era un asunto que debía tratarse con toda la familia, dijo. Y somos bastantes. Carlos Esteves supuso que se trataba de 5 o 6 personas, pero cuando las señoras y los jóvenes que había visto acompañar a Marcia al instituto fueron a saludarlo, el hombre explicó que debía ir hacia otros departamentos del edificio para llamar a los hermanos y las respectivas familias de ellos. Somos muy unidos, explicó. Todo se hace en familia. Y sonrió melancólicamente. Aquel lugar, dijo, había sido enteramente de la familia, pero vendieron algunos pisos y los locales de la planta baja, reservándose unos cuantos departamentos para habitarlos. La situación económica, se quejó el hombre, como si pidiera disculpas por ello, antes de salir. Carlos Esteves se vio rodeado por una pequeña multitud de rostros vagamente parecidos entre sí, adultos, jóvenes, unos cuantos ancianos y ancianas, que le escrutaban desde las butacas o permanecían de pie, copando la exigua sala. Pensó que el asunto iba a resultar más difícil de lo que al principio le pareció. Se ajustó el nudo de la corbata que le era insufrible por la falta de costumbre de usarla, carraspeó un par de veces y comenzó a explicar los motivos de su presencia, procurando utilizar el mayor número de términos médicos que recordaba de la lectura de aquellos libros que adquirió para representar bien el papel. Venía a ofrecerle a la muchacha un tratamiento. No cobraría nada, por supuesto. Su interés era netamente profesional. Tiene que cobrar, comentó alguien con voz sofocada. Tenemos que pagar para el tratamiento de Marcita. Sí. Bueno, cobraría al final del tratamiento, en caso de tener éxito, explicó. ¿Por qué a Marcia? Chilló una vocecita vieja, desconfiada, desde el butacón donde incómodamente se hallaban sentados 3 miembros de aquella familia desmedida. Carlos Esteves sintió que enrojecía ligeramente y pensó, porque es hermosa y desdichada, una hermosura incompleta. Respondió cautamente que el de Marcia era un caso muy especial que podía curarse. ¿Marcia caminará sin un bastón y dejará de temblar?
interrogó una voz infantil. Él la sintió con gravedad. Era posible. Tuvo la sensación de verse rodeado por un halo admirativo, aunque incómodo. Doctor, le dijo el hombre de piel apergaminada que era el padre de la chica. Dejemos que Marcita decida si quiere su tratamiento. Ya ha sufrido bastante con estas cosas. Apoyado en los brazos de dos jóvenes, que debían ser sus hermanas, Marcia llegó a la sala con una expresión en la que el cansancio, la tristeza, el desánimo y el miedo se superponían a las facciones de exquisita perfección. De cerca es mucho más bella, pensó Carlos, con una emoción extraña, cuando se incorporó del asiento y tomó la mano frágil que torpemente le ofrecía la chica, haciendo infinitos esfuerzos por extender el brazo, y no se sintió arrepentido en lo absoluto de haber ido a esa casa, con un embuste inconcebible, quizá trágico. ¿Por qué obró de esta manera? No lo sabría, nunca, como tampoco llegó a explicarse jamás la causa de su decisión de no ser un arquitecto de porvenir y éxito. Quiero, gangueó Marcia, moviendo exageradamente los labios pálidos para que su palabra resultara entendible, cuando le explicaron como a una niña pequeña el motivo de la presencia de Carlos Esteves. A él le pareció un conejillo de indias asustado, oprimido entre la superior compasión de la familia, menuda, sin poder evitar los incontrolados movimientos de un cuerpo que sólo correspondía a su desolación, no a su hermosura. La muchacha agregó, al cabo de un momento, con la misma dificultosa vacilación en sus palabras entrecortadas, casi incomprensibles, si aquel tratamiento no iba a dolerle mucho. Carlos Esteves sintió que las lágrimas iban a brotarle, cobardes y asquerosas, si no lograba controlarse. Parpadeó tras los cristales de los lentes. Si no te dolerá nada, dijo, intentando sonreír, sufriendo sin embargo por ese dolor inevitable que le producía aquel insensato engaño. Marcia sonrió. Él quiso imaginarla en una perpetua espera de milagros. Y los milagros no existen, muchachita, pensó conmovido por la expresión esperanzada de ella, y al mismo tiempo acongojado por su propio egoísmo. Engañarla solo para tenerla cerca. En su departamento, rodeado de la oscuridad aligerada por los rastros de las luces nocturnas que llegaban de fuera, Carlos Esteves supuso, con una presunción desoladora, que tenía excelentes dotes para la actuación. Sus palabras resultaron convincentes cuando explicó a la numerosa familia de Marcia en qué consistía su tratamiento. En realidad, lo fue inventando a medida que hablaba, como las intuiciones felices de los iluminados. No requería de centros rehabilitatorios, ni aparatos, ni medicamentos, ni ejercicios complicados. Simplemente en los fines de semana, es decir, cuando él tenía tiempo libre en sus tareas profesionales, iría con Marcia hasta el parque cercano, y allí le instruiría en una serie de sencillos ejercicios corporales, como mantenerse erguido unos momentos, permanecer firme sobre sus piernas, evitar los movimientos sin control de su cuerpo. Los miembros de aquella familia le escuchaban embelesados. Quizás su barba entrecana, sus lentes de gruesos marcos de carey, inspiraban allí una especie de autoridad irrebatible, o quizá les daba una esperanza a la medida de sus sencillos deseos. Y claro, por supuesto, Marcia iría acompañada. En la habitación a oscuras, él trató de reconstruir mentalmente las sucesivas expresiones de alegría de la chica. Era casi como si recién estuviera aprendiendo a sonreír y lo estuviera ejercitando ante él, su nuevo especialista. No tienes por qué sentir tanto remordimiento, pensó, para sí mismo. Si ya la estás curando, aprendió a sonreír. Si él hubiera tenido amigos, si estos hubieran acertado a cruzar por aquel parque, seguramente habrían reído por la escena. Carlos Esteves, panzón, con un traje deportivo muy gastado, frente al extraño grupito compuesto por la chica lisiada y tres parientes que le ayudaban a moverse a lo largo de los senderos oblicuos que recortaban en pedazos el césped ligeramente reverdecido a causa de las recientes lluvias. Él, fingiendo consultar unos apuntes y luego ordenando a los acompañantes de la joven que, por favor, dejaran de sujetarla, los otros, obedeciendo, alejándose un par de pasos de la chica, aunque revoloteando en torno a ella con ademanes precausivos, protectores, la muchacha procurando mantenerse unos segundos erguida, inmóvil, sin poder conseguirlo al fin porque su cuerpo se desata en tics, temblores, ademanes torpes y penosos, él alentándola con palmoteos y voces optimistas, ella poniéndose a llorar, precipitándose en brazos de sus acompañantes, él diciéndole que estuvo bien,
que es solo el principio, que ella aprenderá a conservar el control de su cuerpo, que no se lamente, que no importa. De haber tenido amigos, estos le hubieran sorprendido en tan extraño magisterio. Algún sábado cerca del mediodía, o un domingo, temprano, en aquel parque de tan escasos árboles y hostil desguarnecimiento. Al principio, estuvo a punto de renunciar, de inventar cualquier pretexto, un imprevisto viaje al extranjero, por ejemplo, para abandonar a Marcia y el supuesto tratamiento. Le pareció una broma sádica y macabra. No tenía derecho a ilusionar a la muchacha. Jamás podría moverse como era debido. Lo sabía. Por el contrario, Marcia acabaría en una silla de ruedas, su cabecita doblegada sobre el pecho, como el tallo mustio de una flor cortada. Y si al cabo de ello aún lograba mover uno o dos dedos, sería excepcional en un caso como el suyo. No en balde él memorizó aquellos tratados médicos que en sus momentos libres devoraba en bibliotecas especializadas, que describían minuciosamente aquel tipo de males en los que el cerebro era una suerte de animalito indefenso ante males de nombres difíciles de pronunciar y temibles. Pero los fines de semana, sábado o domingo, indistintamente, si hacía buen tiempo, Carlos Esteves aguardaba a la muchacha sentada en una de las bancas de aquel parque, temiendo y ansiando que no fuera, que se cansara, que a Marcia y sus parientes aquel tratamiento acabara pareciéndoles irrisorio e inútil, o que por alguna razón hogareña se abstuvieran de ir, pero siempre vislumbraba la figura de la chica, lejana, desde el otro extremo de la extensión ahora verde, aunque monótona, y él observaba con una aprensión creciente, y se decía que si otra vez conseguía que Marcia se distrajera un rato, después no se sentiría tan miserable, tan arrepentido, y se ponía a idear algunas contorsiones de su parte, que le harían parecer a los ojos de la joven como un ser estrambótico y amable que deseaba ayudarla, y entonces ella pensaría menos en aquello que debía pensar cuando estaba con él, que no mejoraba, que todo aquello era, al fin y al cabo, inútil. Inútil, pensaba él, un par de metros distantes de Marcia, que, apoyada en su bastoncito metálico, aguardaba con el brazo libre ligeramente extendido hacia adelante, a que él arrojara la pequeña pelota que debía intentar atrapar. Inútil, se repetía al mirar hacia la pareja de parientes de la chica, esta vez dos primos de su edad, que preferían curiosear en otras direcciones, evidentemente aburridos por esa práctica insulsa, por tener que acompañar a Marcia cuando, seguramente, dejaron otros planes para el día de asueto. Inútil, inútil, se desesperaba él, y lanzaba con cautela y suavidad la pelotita, procurando que llegara hasta la misma mano de la chica, una mano pequeña, ligeramente abierta, delgadísima, que en la infancia debió ser ágil, necesaria, flexible, como la de todo niño. La pelota se estrellaba sin ruido sobre el ángulo del pasto, y la mano de Marcia permanecía inmóvil, y él se negaba a mirar el semblante de pueril contrariedad, de casi animal desencanto que ensombrecía las perfectas facciones de Marcia, aquel rostro que era lo único que la enfermedad no pudo aún hollar. Y entonces él reía, con una teatral intencionalidad, y hacía morisquetas que pretendían ser cómicas, y doblaba hacia adelante su gordo abdomen e intentaba un frustrado volantín que provocase una sonrisa en la consternada Marcia. Y él se quedaba ridículamente yacente sobre el pasto del parque, alerta sin embargo a cualquier cambio en la sombría expresión de la chica. Inútil yo, se decía Carlos Esteves, cuando no conseguía que la muchacha sonriera a costa de su ridícula posición de gordo inhábil, y pensaba que resultar ridículo ante un desvalido era lo más difícil, porque quizá el sentido del ridículo solamente podían percibir los satisfechos. Fue después de alguno de aquellos fracasados ejercicios, un domingo nublado pero que no amenazaba lluvia, que Carlos Esteves creyó haber cometido el peor fracaso de su vida, mucho más imperdonable que su renuncia a la carrera profesional, peor que su divorcio o su obligatorio matrimonio. Marcia había ido acompañada por dos tías parlanchinas que de inmediato se desatendieron de ellos para iniciar alguna de esas charlas familiares sin principio ni fin. Él pidió a la muchacha que repitiese los movimientos de sus dedos, y ella procuró obedecerle, nada más flexionar las falanges. Él la miró enrojecer por el esfuerzo, luchar contra el desánimo. Sus delgados dedos eran un haz rígido de huesos, piel y carne, que pugnaban por ponerse en movimiento, se enroscaban entre sí, se volvían vigoritas decrépitas que poco a poco se contraían.
Carlos no soportó mirar esas manos convulsas en el esfuerzo y desvió sus ojos hacia esa altiva sobrevivencia de la hermosura que era el rostro de la joven, y sintió que la amaba, que todo aquel laborioso y estúpido teatro en el cual él oficiaba como rehabilitador, como redentor de un cuerpo estragado, no había sido otra cosa que el equívoco camino mediante el cual podía encontrarse con la chica, sin otra mediación que su tormento, para susurrarle al oído, como le estaba haciendo ahora, y decirle confusamente que la amaba, que no se preocupara más, que por favor no se pusiera a... No pudo concluir la frase dicha al oído de la muchacha. Las maduras tías, ante el grito terrible de la joven, suspendieron la charla, agrandaron los ojos, exhibieron hostiles muecas de sospecha y escándalo y al instante se aferraron, como las arpías de algún grabado mitológico, a los frágiles hombros de Marcia que no cesaba de gritar convulsamente. Y más allá unos transeúntes se detenían a observar la escena, y una de las tías arremetía con sus puñitos descoloridos contra Carlos Esteves, y lo llamaba degenerado, imbécil, y los mirones asumían actitudes de resuelta defensa de aquella pobre chica, la que seguramente creían víctima de algún horrible acoso de aquel tipo gordo con traje deportivo, e intentaban agredir sin miramientos a Carlos Esteves. ¿Qué se había creído, infeliz, aprovecharse de una pobre chica lisiada, cobarde? Logró huir, a duras penas, pesado, más ridículo de lo que nunca se había sentido, sabiendo que si Marcia no le entendió, nadie podría hacerlo. Desde lejos, oculto tras el poste de una esquina, jadeante, avergonzado, con deseos de maldecir su imbecilidad, miró estacionarse un patrullero policial junto al sector del parque donde el pequeño grupo, en cuyo centro estaba Marcia, se agitaba como un hongo vivo y variopinto. La muchacha y las tías ingresaron al vehículo policial y él pensó, desolado, que ya nunca la volvería a ver, que al fin su oblicua impostura le costó demasiado cara. La infelicidad y el amor eran como el agua y el aceite. Lo estaba comprendiendo demasiado tarde. Por espacio de meses, Carlos Esteves se anestesió con su trabajo diario. Los diseños, los dibujos, los planos que surgían mecánicamente porque Miguel, su jefe, al concebirlos, le relevaba de cualquier sentido creativo acerca de ellos. Solo tenía que ser fiel a las indicaciones y a su propia experiencia como dibujante ciego de concepciones previas, donde él no era necesario más que para trazar las líneas, dibujar las perspectivas ya resueltas, repetir otras ideas, copia tras copia. Pensaba entonces que la felicidad podía ser, al fin, la obediencia y la reiteración. Pasado aquel tiempo, cautelosamente volvió a merodear en torno al edificio donde vivía Marcia. Se contentaba siempre con mirar, en el espectro lánguido de la luz del alumbrado nocturno, las cortinas de la sala donde él, farsante irresponsable y egoísta, había logrado esperanzar fugazmente a la muchacha. Varios meses más transcurrieron antes de que él, con un fingido interés porque le repararan un reloj en el tallercito situado en los bajos del edificio donde, lo suponía, aún debía vivir Marcia, preguntara distraídamente por su familia y supo, por breves respuestas del relojero, que la chica había empeorado, que apenas podía moverse, que ya no iba más al centro de rehabilitación y que seguramente no existía ninguna esperanza para ella. Ninguna esperanza, se repitió él, culpable, avergonzado, en su departamento, mirando a través de la ventana la extensión vacía del parque contiguo donde, iluso, había creído posible salvar a Marcia a través de un amor, quizá estrafalario, pero amor al fin. Carlos Esteves, más por costumbre, iba de vez en cuando al taller de reparación de relojes, a fin de sonsacarle lacónicas noticias sobre Marcia y su familia al relojero que, provisto del lente y las diminutas pinzas que manipulaba en los cuerpecitos metálicos de sus aparatos, le parecía la personificación del tiempo que contempla con minucia, pero con desapego, los actos de la gente transitoria. En alguna ocasión, inclusive descompuso intencionalmente su reloj de muñequera para llevarlo a reparar y saber, apenas por intermedio de un dato escueto, casi abstracto, que la muchacha seguía empeorando, 3 pisos arriba, en una habitación que él la suponía alumbrada cada vez más tenuemente por el resplandor de la belleza de la joven, que al fin iría perdiéndose, muriendo poco a poco también, como el resto de su cuerpo inmovilizado. Por ello, no sintió sorpresa cuando una tarde aquel relojero que, por rutina, se había vuelto una especie de amigo circunstancial y distante, le dijo que Marcia había muerto unos días antes. No lo sabía bien.
¿Se suicidó con unos frascos de medicamentos o, simplemente, la muerte cumplió con el trabajo inevitable que había comenzado en la chica? No se sorprendió. Más aún, lo había presentido todo ese tiempo, pero sintió rabia consigo mismo, con el universo entero. No era justo, absolutamente nada justo. Marcia merecía otra cosa. Salió del pequeño taller decidido a no volver nunca ya. Hubiera carecido de sentido. La vida crepuscular y remota de Marcia era lo único que le ligaba a ese lugar donde el tiempo se desmenuzaba en pequeñas piecitas por medio de tenazas igualmente diminutas. Se hundiría aún más en la, se hundiría aún más en la rutina. La vida era un túnel previsible al cabo del cual él también acabaría como Marcia. Quizá no tan dramática y dolorosamente, pero acabaría. Lo único seguro e indefectible de la vida. En el departamento, tendido boca arriba sobre la cama estrecha, trató de imaginar el cortejo fúnebre de Marcia. Nada más lo indispensable. Le disgustaban las reconstrucciones ideales recargadas. El ataúd, pequeño, el metal convexo velando la obra de la muerte. Los padres, las tías, los hermanos, los primos, con una expresión de triste alivio estampada en los rostros. Toda muerte representa una liberación para quienes padecen de sus preparativos. La cosa era así, sin hipocresía posible, y el nicho rodeado por agujeros sellados exactamente iguales entre sí, unos ramos de flores y el olvido. ¿Conseguiría olvidar alguna vez a esa muchacha, a su hermosura trunca? Claro que sí, seguro pensó. En un año, en dos, la olvidaría. Luego, se quedó dormido sin haberse desvestido y no soñó en nada. Aquel día fue absolutamente molesto para Carlos Esteves. En la mañana, mientras copiaba unos planos de entresuelo para algún proyecto concebido por Miguel, éste se presentó de improviso en la sala de los dibujantes. Se dirigió directamente a su mesa y con una hostilidad que le pareció previamente ideada, le dijo que era un inútil completo. Los recientes planos que le encargó dibujar estaban pésimos. ¿Acaso ya no podía copiar ni siquiera unos infelices planos nada complicados? Carlos Esteves se incorporó del taburete, bajó, confuso la vista. Intentó alguna explicación, pero Miguel le interrumpió cortante. Estás acabado. Mírate en un espejo, si ya pareces un anciano, le gritó. Carlos trató de sonreír y le respondió que los dos tenían la misma edad, ¿no? Si fueron condiscípulos en la facultad. Pero el fracaso envejece a la gente más aprisa, le dijo Miguel antes de darle las espaldas. Después de eso, ya no pudo seguir trabajando en el resto de la mañana. Era lo último que podía aguantar de su antiguo compañero de estudios. Pensó en largarse de allí, inmediatamente, luego de convertir a los planos que estaban en su mesa en pelotitas de papel estrujado, pero recapacitó. ¿Qué arquitecto le daría colocación? Siempre se prefería a los jóvenes, y un dibujante de planos de sus años era una ostensible confesión de mediocridad y fracaso. Rumiaba el incidente de la mañana, tumbado sobre la cama al cabo del almuerzo, cuando escuchó golpes a la puerta del departamento. Se preguntó quién podía ser, si no tenía amigos y nadie iba a visitarle nunca. Rectificó, excepto sus hijos, Jimmy y Gina, cuando andaban con problemas de dinero y acudían a él como último recurso, aunque casi siempre quedaban defraudados. Les parecía costar el entender que un dibujante de planos nunca ganaba mucho. Sofocó un bostezo, y mientras introducía la falda de la camisa dentro del pantalón para mostrarse más presentable, abrió la puerta. Era Jimmy, su hijo, mucho más alto que él, esbelto y fuerte. El joven llevaba una chaqueta deportiva de imitación de cuero y su corte de pelo entraba de lleno en las convenciones de la moda más reciente. Se estrecharon las manos en silencio, y él le invitó a pasar. Jimmy siempre mostraba esa especie de burlona sorpresa en las comisuras de los labios cuando miraba el escaso orden de los departamentos que a su padre le tocaba habitar, aunque, pensó Carlos Esteves, no podía reprocharles nada a sus hijos Jimmy y Gina. Él los abandonó cuando aún eran unos niños y habían aprendido a vivir sin él. El negocio pequeño de la madre les permitía no visitarle a él muy a menudo. Jimmy respondió de mala gana acerca de su madre y su hermana. Solo que se rascó una oreja. Simuló apenarse antes de lanzar sin rodeos el motivo por el que venía a verle. Mi motocicleta, dijo. Un accidente. Necesito dinero para la reparación. Mamá no quiere saber nada. Dice que terminaré estrellado contra un poste. El chico respiró. Lo había dicho.
Se dejó caer en la cama de Carlos y con las manos entrelazadas se puso a observarlo atentamente, con un dejo de adolescencia tardía en su mirada, por lo demás completamente adulta. Carlos pensó que Jimmy había comprado la motocicleta con su propio trabajo, que desde los 14 años anduvo de mensajero, que a los 18 concluyó la secundaria en un colegio nocturno y ahora trabajaba en algo más productivo y de porvenir. En fin, que empezaba a abrirse camino en lo que todos llaman la vida, no lo sabía por qué. A él le parecía preferible denominar a las cosas comunes, inevitables de existir, la esclavitud organizada. ¿Desde cuándo no había acariciado a su hijo? Se respondió que, posiblemente, desde que Jimmy era un niño y solía quedarse dormido junto a él, mientras la familia miraba algún programa en el televisor. Sintió deseos de acariciar furtiva, brevemente ese cabello crespo, cortado a la moda. Jimmy, pensó, no se parecía mucho a él, y aquello resultaba una ganancia para el chico. Sacó un paquete de cigarrillos y ofreció uno a Jimmy, aunque sabía que no fumaba. Encendió uno, arrojó la primera bocanada y preguntó cuánto necesitaba para la reparación de la motocicleta. Su hijo anunció la cantidad, que a Carlos le pareció excesiva. No podía darle de inmediato aquel dinero. Los ojos de Jimmy adquirieron una sombría consistencia. Se incorporó y dijo que había hecho mal en venir. Nunca te hemos importado, papá, le recriminó antes de salir, sin atender las explicaciones que Carlos intentó. ¿Era aquello ser un padre? ¿Acabar como un desconocido? Golpeándose la palma de la mano con el puño de la otra, con deseos de ir detrás de Jimmy para decirle que no había entendido, que pediría un préstamo a fin de darle el dinero que le hacía falta, concluyó por aceptar lo irremediable. Ser padre no podía reducirse a ese regateo sórdido. ¿Jimmy y Gina le querrían de haber permanecido en el hogar? Era posible, pero no logró imaginar cómo hubiera podido permanecer junto a Lía, la madre de esos chicos ahora mayores que seguramente le aborrecían. Decidió que al día siguiente iría hasta el lugar donde trabajaba Jimmy, para decirle que le daría el dinero. Ya vería la forma de conseguir un préstamo en la oficina. Esa tarde floja en cuanto a la tarea, puesto que los planos que debía realizar en la jornada los pudo concluir en la mañana, pensó que podía salir antes para ir donde su hijo. No escapaba frecuentemente de su trabajo, pero cuando lo hacía, era siempre por razones plausibles. Arrojó las virutas concéntricas de un lápiz que acababa de afilar y se dijo que la razón para salir antes de hora de la oficina era importante, hablarle a Jimmy, impedir que su resentimiento aumentara el rencor que sentía por él. Tomó la chaqueta del respaldo de una silla donde solía ponerla y abandonó el estudio diciéndoles a los muchachos que tenía algo urgente que hacer. En la calle, se puso a recordar qué línea de buses iba al sitio donde su hijo trabajaba como asistente de personal en una fábrica de muebles. Calculó la hora. Tendría tiempo para llegar allá, hablar unos minutos con Jimmy y hasta era posible que incluso pudieran después beberse una cerveza por ahí cerca. Desde el asiento delantero de un bus semivacío, trató de entretenerse mirando por la ventanilla la lenta sucesión de fachadas teñidas por la grisura de la constante humareda de los escapes, los pedazos famélicos de parquecitos que de cuando en cuando aparecían, el paso apurado y de perfil de los transeúntes. Eternidades más tarde, la ciudad daba paso a los baldíos, las urbanizaciones pobres, las anchas bandas grises de los muros de las fábricas de las zonas industriales. Se apeó cansado. En la garita de guardia, uno de los vigilantes uniformados preguntó telefónicamente a la planta por Jimmy y luego le dijo que no estaba. Había salido a una inspección. ¿Quería dejarle algún mensaje? Que te quiere tu padre a pesar de todo, pensó Carlos, pero respondió que no, que volvería en otra ocasión, mientras daba puntapiés a las piedrecitas del borde de la acera que flanqueaba la estrecha vía Fabril. Carlos temió desistir al día siguiente de volver a conversar con su hijo, y entonces el muchacho no le iba a perdonar. A su edad, una motocicleta tenía ciertamente más valor que la ausencia de un padre. La calle concluía en un hemiciclo amplio, poblado por un césped crecido y con rastros de abandono, en cuyo extremo se alzaba un restaurante de colores chillones y anuncios plásticos de comidas y licores. Pensó que no le vendría mal beberse una cerveza, y se encaminó al sitio. Era un restaurante frecuentado por camioneros que hacían su faena en la zona fabril. Había unos cuantos de ellos, con las camisas remangadas a la altura de los codos, que bebían gaseosas o cervezas, o se atracaban vorazmente con algún platillo. Eligió una mesa en un extremo del local. La mesa de los tímidos o de los fracasados, pensó Carlos, y pidió una cerveza. La música que inundaba el restaurante era más bien fastidiosa,
melodías tropicales en medio de las que apenas se llegaba a descifrar una letra reiterativa y banal, sumergida en el rumor estrepitoso de la orquesta. Mientras bebía cerveza, se puso a pensar que, de haberlo querido, toda su vida hubiera sido diferente. La profesión exitosa, una posición económica desahogada, viajes, la admiración y la envidia de los colegas, incluido Miguel, y el hogar, Jimmy con estudios en el exterior quizá, y Gina a lo mejor casada ya, contenta con su hogar, sus amigas, sus masajes, sus libros de recetas de cocina. Y no como sucedía, que la muchacha trabajaba como dependiente en un almacén para pagarse los estudios. Volvió a preguntarse por qué abandonó cualquier perspectiva de éxito, y una vez más se quedó sin respuesta. A lo mejor, en realidad no valía gran cosa y estaba destinado a esto. Trató de justificarse, aunque en el fondo sabía que no era verdad. Mientras bebía pausadamente su cerveza, en el local se produjo un gradual cambio en las fisonomías de los parroquianos, pero siempre casi todos camioneros. Pidió otra cerveza y luego otra. No solía embriagarse con frecuencia, pero pensó que no le vendría mal achisparse un poquito antes de emprender el camino de regreso. Con la cuarta cerveza, la melodía que atronaba el local dejó de parecerle tan mala, e incluso se puso a tararearla inhábilmente. Es la falta de costumbre, pensó. Se sentía flotar en una especie de vapor un tanto acre que parecía surgir de su propio aliento de cerveza. Dudaba aún entre pedir una quinta botella o marcharse de inmediato, luego de cancelar la cuenta, cuando una mujer flaca, de falda que le ceñía excesivamente el pobre cuerpo, atisbó desde fuera, a través de la entrada del bar, y su mirada evitó fijarse en un sitio en concreto. Él, envalentonado por la bebida, la miró con desafío, con algo de impudicia juvenil que algunas veces, muchos años atrás, había utilizado para dirigirse a las mujeres de esa clase y que, lo suponía, debía ser del agrado de ellas. Un momento después tuvo a la mujer al lado de su mesa, con el pretexto de solicitarle un cigarrillo. Era una pobre ruina ajada, una especie de sobreviviente de los naufragios de incontables boites y cabarets. Las arrugas de sus párpados parecían volverse más visibles bajo la espesa capa de maquillajes baratos. Él le ofreció el cigarrillo que pedía mientras trataba de recordar desde cuándo no se acostaba con una mujer. Varios meses. En cualquier caso, la última ocasión fue con alguna buscona más joven y presentable que aquella. La mujer preguntó si quería que lo acompañara. Mejor no, respondió él. Espero a alguien. Como una mariposa agónica, la flaca fue a merodear en torno a las mesas de los camioneros, sin esperar a que él encendiera el cigarrillo. Decidió que sí, que era hora de marcharse. Esa mujer había sido una especie de llamada de atención. Se disipó de súbito la modorra cuando el autobús dio un bandazo antes de doblar una curva. Miró hacia la ventanilla y el exterior nocturno y no logró reconocer el trayecto. Al parecer, iba en una dirección distinta a la ruta que debía tomar para acercarse a casa. Preguntó por la línea al compañero de asiento, un anciano de sombrero calado hasta la mitad de la frente y aspecto de pordiosero. El tipo le confirmó aquello que molestamente él lo suponía. Se trataba de una línea equivocada. Él abordó el bus con el aturdimiento de las cervezas consumidas en el bar y ahora debía subsanar inmediatamente el error. Fuera del vehículo, el viento frío de la noche le despejó un poco más. Se hallaba ante una avenida rectilínea, poblada por árboles esbeltos y corposos, detrás de los cuales brillaban las luces de bares, de negocios que se mantenían parpadeantemente abiertos a esa hora, como al acecho de algún incauto como él. Empezó a caminar en la dirección que presumía le iba a acercar a su destino, pero el viento se volvió más glacial y gruesos goterones comenzaron a caer oblicuamente. Que era el colmo, pensó mientras corría a refugiarse bajo una especie de marquesina de un local que no trató de mirar demasiado. De espaldas a los cristales del sitio, contempló unos momentos la resiedumbre de la lluvia repentina que velaba la luz del alumbrado y crepitaba en el asfalto de la vía. Aburrido, suponiendo que la racha de lluvia iba a demorar bastante, se volvió hacia los cristales que tenía detrás. El local era amplio y bien iluminado, con una luz fluorescente tan blanca como la de los hospitales, en medio de la cual se movían grupos de personas que dirigían su atención a los muros poblados por simétricas fotografías. Si no vas hacia el arte viene a ti, pensó irónico, limpiándose con un pañuelo los rastros de la lluvia que empapaban sus hombros antes de ingresar a esa galería. Eran nada más que rostros, potenciados por la lente fotográfica, el blanco y negro y la ampliación adecuada. Fisionomías tristes, crueles, idiotas, abyectas, derrotadas. Un artístico conjunto de guiñapos humanos, pensó.
Los asistentes recorrían la sala iluminada sosteniendo vasos con oscuro licor entre las manos. Se detenían brevemente ante alguna de las fotografías cubiertas por cristales, emitían algún comentario con sordina y continuaban circulando con el mismo aire que pudieran mostrar ante una vitrina de ropas y carteras. Si no hubiera aquella persistente lluvia en el exterior, él ni siquiera habría ingresado a esa galería. Pero se hallaba allí, extraño, descentrado, y de pronto una bandeja con vasos se le aproximó y decidió tomar uno y pasar el rato lo menos incómodo que le fuera posible hasta que el aguacero amainara. Entonces descubrió la fotografía, poco visible, remitida junto a un ángulo de los muros, en un espacio irrelevante, pobremente iluminado por los reflectores, pero como si aquel rostro preso, coagulado en la superficie unidimensional y blanquinegra de la fotografía, le hubiera estado convocando con un silencio terrible, doloroso. No podía creerlo, pero aquel rostro se parecía extraordinariamente a... Sintió un zigzag frío a lo largo de la espalda. Sí, se parecía a Marcia, la adolescente inválida a la que él hizo sufrir más de lo que su enfermedad podía hacerlo, que, quizá, la hizo morir. Admitiendo la posibilidad de un parecido casual, se aproximó hacia el retrato fotográfico y descubrió que no se trataba de ningún parecido. La muchacha era Marcia, que bellísima como jamás lo fue en vida, parecía mirarle desde la blancura circundada por nítidos contrastes de la superficie del retrato. No supo cuánto tiempo permaneció anonadado, con el vaso intacto entre las manos, frente a la fotografía, y cuando un susurro de atención le obligó a volver la vista, comprobó que en el local ya no quedaba nadie, excepto un individuo de cabellos largos y rizados que lo observaba desde un ángulo, y dos meseros de camisa blanca y corbatín que aburridamente ordenaban los vasos vacíos sobre las charolas. El tipo del cabello rizado le dijo que iban a cerrar, y acercándose a él y aquella fotografía, le preguntó por qué le interesaba tanto aquel retrato. «Conocí a esa chica», respondió Carlos, lleno de confusión. No iba a decir más. Deseaba marcharse de inmediato. Tras las vidrieras de la galería, la noche mostraba la calma húmeda y remota que sigue a las lluvias repentinas. El hombre de cabellos rizados miró la fotografía con una expresión altiva. «Es uno de mis mejores retratos», dijo ufano. «La fotografié en un centro de rehabilitación a donde iba para captar con mi cámara la lenta degradación que es toda enfermedad, lo que mi lente es capaz de volver arte, o como quiera llamarse, a la doblez mentirosa de una buena fotografía en blanco y negro. Y la vi, pobrecita, tan hermosa, con esa belleza que no correspondía a su cuerpo, que ya no era de este mundo. Sí, lo admito, este retrato es único, pero no me retrata como artista, solamente soy bueno para captar lo feo. En esta ocasión me traicioné. En fin, a muchos, como usted, les encanta esta fotografía. Les parece un bello lunar en mi colección de monstruos». «La belleza es monstruosa al ser incompleta», se atrevió a decir Carlos. «¿Qué belleza no es incompleta?», sonrió cansadamente el hombre de los largos cabellos rizados. «Bueno, van a cerrar y me marcho a dormir. Si tanto le gusta esa fotografía, puede volver mañana, cuando abran». «Es que quisiera llevarme ese retrato», balbuceó Carlos, consternado por su audacia. El artista le miró como si lo pesara con la vista, fija y escrutadoramente. «Llévese la fotografía», concedió al fin. «No me hace ninguna falta. La reemplazaré con algún epiléptico de rasgos horrorosos. Poseo el negativo. Además, mirándolo bien, aquel retrato desentona bastante en esta exposición». El fotógrafo se calló, descolgó el retrato de Marcia y antes de ofrecérselo agregó: «Dígame, ¿significó mucho esa chica para usted?». «No lo sé. ¿Está muerta? Creo que sí, que significó bastante». Carlos extendió las manos a la espera de recibir el retrato bajo vidrio que constituía una fortuita y absurda recompensa, o igualmente un absurdo castigo. «Para mí solo es una fotografía afortunada», dijo el otro, entregándole el retrato. En la noche, apurando los pasos por la calle solitaria, con la certeza de que aún le faltaban muchas cuadras para abordar algún autobús noctámbulo que le acercara a su departamento, a su vida de siempre, irrelevante y fracasada, con el retrato en brazos, como si se tratara de una especie de criatura cuadrangular y lisa, Carlos pensó de pronto con un ambiguo desaliento que se yuxtaponía al cansancio que aquella fotografía no servía de nada. Marcia pasó, como él pasaría. Se detuvo,
Arrimó el retrato junto a un poste e imaginó que cualquiera que lo encontrase y llevara consigo pensaría únicamente en la increíble belleza de la muchacha fotografiada, desprovisto de cualquier referencia a pasado, tal como debe ser un retrato casualmente encontrado en plena vía.